buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente a tratar los temas de actualidad del día con Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, bien. También está Guillermo Briñuela. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Guillermo, Buenas mucho tardes. trabajo hoy, por lo visto, en la redacción de Lanzarote Televisión. Sin parar. Sin parar. Bueno, una de las noticias, yo no sé si es positiva, porque aquí la verdad es que, en fin, que cosas que en otros sitios son normales, pues aquí se convierte en noticia. Pero no deja de ser positivo, y es que han tirado el muro, precisamente, Guillermo, de la Rocar, que provocó, si no me equivoco, que un sin techo pues muriera precisamente. Sí, de hecho cubrimos una noticia en su día, ¿no? Dramática, que le caía en este caso parte de un techo, de un muro de la antigua Rocar. Ahí estamos viendo imágenes, bueno, unas instalaciones que por cierto están pues en un estado deplorable. Porque lo que se tiró, ¿qué fue exactamente? Uno de los muros de la nave. A través de un acto judicial, pues el ayuntamiento efectivamente tomó cartas en el asunto y derribó ese muro, que repito, la verdad que da pena porque está en una situación, en un enclave único, yo diría, del litoral arrecifeño, y además a Tomás, que yo lo he escuchado en más de una ocasión, ¿no?, defender un poco la importancia que tiene potenciar pues todo el paseo. Tomás lleva de que tiene 15 años diciendo que eso tiene que ser un espacio para aprovecharse y se ha convertido en una ruina, Tomás, durante 35 años. Yo tengo escrito, y eso está por escrito, y dije, y no, yo esperaba que no, yo decía, hasta dentro de 20 años no se arreglará, pues ya vamos por 30 y tantos. Hay varias cosas, ¿no? Pero en una parte está el tema de la propiedad, que ese islote es propiedad privada, pero claro, tendría que agilizarse algún tipo de solución, la que sea. Unos a lo mejor ven más factible una u otra. Yo ojalá todo lo que se pueda recuperar para el dominio público pues sea así. Hombre, ¿no? Y sería lo más lógico. Sería lo más lógico. No, pero sí es verdad sería lo más lógico si. Pero yo lo que no entiendo, porque en lo que yo me quedé era en aquel conflicto sobre cuánto hay de dominio público, me refiero público de costa. Hay un pleito ahí. Por eso, y creo que ese tipo de cuestiones se tienen que solventar, porque claro, no es lo mismo el coste en caso de que lo público quiera acceder a la compra de ese espacio para generar un espacio para Arrecife y para Lanzarote. No es lo mismo si está afectado por la ley de costas y por lo tanto es de dominio público, o si no lo es, o si es más o si es menos. Pero eso tendrá que, o sea, no puede ser eterno ese debate, porque pues además va a ser eterno, Tomás, porque cuando es un debate técnico de para dónde llega la marea. Que no tiene, que todo es público, porque con la nueva ley de costas prácticamente todo es público. Irán a los juzgados, dice. Hombre, irán a los juzgados, y ahí los juzgados puedes decir una cosa y la otra, 50-50%. Bueno, pues mira, que aunque lo que sea, pero que pero mientras tanto vamos a seguir viendo un aparcamiento en un lugar, una pieza única. Yo me voy a morir y acuérdense, y no veré nada en ese sitio. Y luego por otro lado está el que en su momento, recuerdo a la que fuera alcalde de Arrecife del Partido Popular, fallecido, Reguera, sí. Con un casco, ¿te acuerdas? Sí. Votando, tirando todos los demás muros, o sea, el resto de todo lo que estaba allí construido. Y recuerdo que concretamente, esto que acabamos de ver ahora, no se tiró porque se protegió por parte de la Comisión de Patrimonio, ¿no? Porque se considera que, pues me imagino que de la fábrica de pescado que había en su momento, de Salazones incluso, porque no sé de qué época es exactamente esa construcción. Era un almacén más antiguo todavía que la Rocar. Eso estaba ahí, era un almacén que existía de pertrecho y de cosas de esos que existían. Pero aun con eso, aun con todo, o sea, desde luego, si es patrimonio, tampoco es para que esté en esa situación. O sea, si es un bien, así sea una ruina, porque las ruinas también son patrimonio. Pero las ruinas también tienen que estar adecentadas, o sea, también tienen que estar visibles, tienen que estar visitables, o sea, tiene que ser un espacio que aunque queden 4 paredes, pues, o sea, tenga algún valor más allá de simplemente el de que alguien pase y diga, ¿y eso qué es ahí en medio ahí que hasta fea, ¿no? Pues si es un bien patrimonial. Yo no quiero. Ya no es que hasta fea, es que afea, o sea, es que es una cosa porque está deplorable. Porque está deplorable. Porque además, como comenta Tomás, yo que tengo ciertas contradicciones en temas patrimoniales, que evidentemente no soy técnico y no tengo capacidad para poder valorarlo, pero ya hay muchos inmuebles, ya no solo este. No, y está modificado, este almacén se ha modificado. Por supuesto, ese muro, por ejemplo, que se ve ahí no tiene pinta de ser muy antiguo, o sea, el que es liso. Pero si alguien viene y me defiende que eso tiene cualquier tipo de valor patrimonial, que baje Dios y lo vea. Eso es una absoluta ruina, es un vertedero. De hecho, repito... Eso se tenía que haber conservado en su día, hace 30 años, que es cuando tenía que haberse conservado, que todavía estaba en pie, todavía tenía algún valor. Si se hubiera hecho esto, se hubiera recuperado, que era lo lógico. Es decir, lo que hemos defendido, que esto se tendría que haber recuperado
para el dominio público, para el uso público el espacio, porque es un espacio único, pero evidentemente había que indemnizar a los propietarios en aquel momento. No se optó por esa opción porque se entendió que eso era muy caro, porque no iba a pagar pues por lo menos 100 millones de euros de las antiguas, bueno, 100 millones de euros en aquella época, ahora puede ser mucho más. Si se quisiera, si se valora como se valoró el islote, el Ginori, nos costaría mucho más. Y eso va a ser imposible, eso no va a haber solución, eso lo vamos a ver ahí, aparcamiento de coche en una zona privilegiada de la ciudad. Entonces yo soy de los que creo que ahí tendría que haberse combinado algo público y algo privado, para que no costara tanto a los lanzaroteños, pero darle uso, un uso para todos los lanzaroteños. De momento, toda mi generación no ha podido disfrutar, ni va a disfrutar, yo creo que tampoco la futura, de ese espacio único que tiene la Marina de Arrecife. Bueno, por cierto, el alcalde creo que ha dicho algo en este sentido, simplemente qué es lo que han hecho, ¿no? Sí, explico un poco la actuación, ¿no? Que está, en este caso no es un de motu propio, no es una decisión del Ayuntamiento de Arrecife, sino es un acto judicial que así lo indica y simplemente bueno, explica la actuación que llevaron a cabo, repito, en base a un acto judicial que así lo especificaba. Vamos a oír a Jonathan de León. Ha dado un cumplimiento judicial. Al final está claro que para la justicia lo que prevalece es la seguridad ciudadana, aún teniendo en cuenta que son inmuebles protegidos por patrimonio. Así que por lo tanto el Ayuntamiento acata ese mandamiento y lo que preservamos sobre todo es la seguridad ciudadana y es lo que se había pedido, que se nos permitiese asegurar esa zona y lo que ha acatado el juez es que, bueno, lo que hemos acatado nosotros a petición del juez es que se derribe ese muro para que permitamos la seguridad ciudadana en un entorno que suele estar bastante frecuentado, la verdad, y bueno, lo que está claro es que a veces el proteccionismo del patrimonio muchas veces lo que permite es que pasen este tipo de situaciones en las que hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una persona por empeñarnos en proteger muchas veces inmuebles que no tienen ni valores patrimoniales y lo que tiene es una inseguridad en el entorno. Lo que está claro que el ciudadano, el vecino, el propietario, pues podrá reclamar también a la justicia, acudir a la justicia para que ante todo, que prima la seguridad, pues le permita, ¿no?, preservarla y poder demoler en muchos casos inmuebles que como digo están en ruinas y que lo que está haciendo es crear una inseguridad en muchísimos de los lugares de la capital. Bueno, en este aspecto yo no estoy muy de acuerdo con el alcalde de Arrecife porque no creo que sea tanto un problema de seguridad. Realmente esa zona no es transitada. Tuvimos la desgracia. Bueno, no es transitada, pero es verdad que a veces mucha gente sin techo se puede cobijar. Bueno, ahora ya casi como no queda ni siquiera ningún techo, creo, porque yo un día pasé por ahí al lado y ya no queda nada. No, de hecho... solo quedan los muros. Fue una tragedia, pero no es... De hecho hay ubicaciones en Arrecife que están mucho más pobladas en cuanto a ocupas, ¿no? De hecho, no sé si lo veremos, sí, ya hablaremos del Paseo de Cruceristas. Ahí sí que, por ejemplo, hay otro inmueble que también otro día tenemos una desgracia, que está ocupado, y además yo en su día fui a cubrir otra noticia, y estuve un poco hablando con los ocupas y había ya una familia entera. Pero aquí realmente no es un problema de seguridad, es un problema de ordenar una zona que es... Lo que está claro es que todo lo que era el antiguo Arrecife marinero, se ha perdido. Si tú ves toda la costa, tú ves todo Puerto Nao, toda la zona de la Salina, toda la zona... Allí habían casas también pegadas al muelle, que eran pegados al muelle, entre el muelle y el castillo de San José. También había ahí unas construcciones que yo recuerdo cuando llegué aquí, pues decía que se iba a hacer un museo del mar, que se iba a hacer no sé qué del pescador. Esas son las que están ocupadas precisamente ahora. Pues están hechos un desastre. Totalmente. Todo eso están hechos un desastre. Pero sin embargo yo no coincido con la idea que se ha puesto y que lo ha puesto en este caso también el alcalde, de que el problema aquí sea la conservación del patrimonio, por muy desastroso que esté. Es que vamos a ver, son piedras. O sea, por mucho que tenga el nivel de protección que tenga, las piedras se caen, las piedras se derrumban, pero se caen estas y se caen las de Machu Picchu si lo dejas estar. O sea, yo creo que el problema no es que una cosa haya sido declarada bien de interés cultural o no es bien de interés cultural, pero bueno, que sea, no sé si estará en algún catálogo. En fin, no es que sea un bien patrimonial. El problema está en que ese bien patrimonial se ha dejado de la mano de Dios. O sea, ¿por qué no en medio de, además, primero, en medio de algo que debería estar ya puesto al servicio de la ciudadanía, pues qué sé yo, un espacio verde o un sitio para colocar el auditorio, o sea, ese es un sitio ideal para infraestructuras básicas que Arrecife necesita. ¿Por qué no el que haya una muestra, un resquicio, un elemento arquitectónico del pasado que nos recuerde el pasado de Arrecife, ya sea porque la verdad es que no tengo el conocimiento exacto de qué fue este edificio concretamente, pero un almacén o lo que sea? ¿Por qué no? O sea,
yo qué sé, del siglo XIX, el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, en donde hay un museo de la ciencia modernísimo, eran empaquetadoras de plátano de finales del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que no lo han dejado caer. O sea, el problema no es la calificación patrimonial, el problema es el abandono de lo que está calificado como patrimonio y de lo que no. Yo creo, sí, o sea... pero que ahí se mezclan dos cosas. Es que yo creo que hay que ponerse en los dos lados, en este caso, de la moneda. Si el propietario que compró eso en su día, porque esto pagaba IBI, pagaba tal, él considera que tiene sus derechos legítimos. Y nosotros consideramos que esto no puede ser utilizado para nada privado. Entonces ahí hay dos derechos que hay que resolver. Y ahí es donde está el problema. Y como no se ha resuelto, porque no ha habido pragmatismo tampoco por parte de ninguna de las partes, porque llegó un acuerdo, me acuerdo en la época de Isabel Leni, que era que eso se quedara para dominio, para uso público, exclusivo, a cambio de darle a ellos terrenos que a través del plan general que se estaba redactando se le iba a poner en otro sitio. Oye, pues se le valoraba en aquella época, creo que incluso no era mucho, era 60, 70 millones de euros que se le podía dar en terreno en otra zona. Y ya hubiéramos ganado, hubiéramos disfrutado de todos los lanzaroteños de un lugar único. Pero es que, Tomás, ahí, ¿te acuerdas que querían hacer un centro comercial? ¿Te acuerdas cuando fueron a Miami, los famosos y tal? Que yo nunca lo vi, pero es verdad que después al lado acaban de construir un centro comercial, que es el de el puerto deportivo. Es decir, y eso se hizo en terreno público. No tenía mucho sentido que se dejara hacer ahí, y si yo soy el propietario, digo, oye, pero dejan hacer un centro comercial allí, y a mí que llevo 30 años no me lo dejan. Que yo creo que ahí no va un centro comercial, sinceramente. No, a mí personalmente nunca me ha gustado, ni creo que sea un tema para hacer casa, porque sería un tema que no tiene sentido. Oye, las casas se tienen que hacer donde se tienen que hacer, no ahí en la primera línea. Pero reconozco que el propietario tiene su derecho a que sea indemnizado de alguna manera para que pueda haber satisfecho pues, lo que es en un Estado de Derecho, el derecho que tiene a su propiedad. Sí, pero respetando el derecho a la propiedad, pues ahí es donde tenemos que exigir nosotros como ciudadanos que se busquen soluciones. Claro. ¿No? Porque lo que no puede ser, yo entiendo, siempre lo he dicho, a corto plazo puedes tener cierta flexibilidad. Ahora bien, cuando tú esto me comenta Jorge, que lleva 30 años enquistado, o más de 30 años, lo que habrá que buscar una solución. ¿Cuál es? No sé cuál es la legal ni cuál es la más productiva, pero desde luego no puedes tener eso tal y como está ahora mismo ahí durante décadas, porque además... Precisamente, lo hablaba Tomás, es una ubicación perfecta, por ejemplo, para ese futuro pabellón de congreso que quiere... Yo lo vengo diciendo y la gente dice, hombre, es que ahí es que ni pintado. Ahí pones tú todo eso, no más que para el tema del auditorio futuro de Lanzarote, toda esa explanada, con un buen proyecto alrededor, y esto es una cosa única. Pero bueno, es hablar por hablar. Por cierto, que hablando del paseo de cruceristas, nos han llegado muchas protestas y hemos tenido que ir porque hay gente que dice que una parte, mire que más o menos está bien, una parte está bien del crucero, pero la parte que da sobre todo a la playa de la Arena, si no me equivoco, esta es la parte, digamos, más... No, esta es la parte de la carretera que va al Castillo de San José, si no me equivoco, sí, que es la parte de las Salinas. Los Molinos y las Salinas. Sí, pero eso ya sí que es más complicado de resolver, porque eso sí que va a ser imposible. Pero mira la imagen también. Y es más, de hecho, hace el 14 de febrero de este mismo año se produjo ese contratiempo que un par de chiquillos se cayeron por un pozo que está con maderas, estamos viendo, con maderas absolutamente podridas, pero esa es la parte más alta, ¿no? Más alejada de la costa. Sí, pero eso, para que lo entendamos, salvar eso sí que ya tendría un coste de tal tamaño. Podríamos salvar una parte, es decir, mira, vamos a coger como muestra de lo que fue una parte, vamos a coger 200 metros y vamos a... Pero eso de quién es propiedad. Son de varios. Aquí estamos hablando, mira Jorge, este es el mueble... Pero ahí sí lo que digo yo, que se ha dejado perder esa parte que también pertenecía a la Salina. Era la parte que pertenecía a la Salina, y no sé si era también se convertía en una especie de almacén y tal. Pero es la parte que da a la parte de la playa también, donde dice que da un poco de vergüenza. Pero, a ver, yo lo que quiero decir que eso... No creo que está medio protegido, pero no sé si está protegido. Pero usted imagínese, por ahí pasan miles de turistas todas las semanas y de verdad ven un aspecto pues que no es el mejor aspecto de una ciudad moderna y que quiere apostar por el turismo, sinceramente. Yo lo digo y lo siento por estos señores que están ahí quedándose, pero es que no es la zona
ni debe estar este sitio así. Pero mira la peligrosidad de eso. Es Claro, que ahí se le cae un día eso y se carga un tío. Es que mira el bloque que está colgando de unos hierros y ahí duermen familias y sobre todo lo que siempre comentamos, Jorge, que a mí me da la sensación de que el discurso político en algunas ocasiones va por un lado y la realidad, si te paras y te frenas un poco a mirarla, va totalmente por el contrario. Entonces, yo uno de los mensajes que más he escuchado, en este caso desde el Ayuntamiento de Arrecife en el último semestre o en el último año, es la importancia que tienen los cruceros, ¿no? Para dinamizar el turismo, para dinamizar la economía de la capital, etcétera, etcétera. De hecho, el año pasado fueron 300.000 turistas los que accedieron a Lanzarote a través de cruceros, ¿no? Estamos hablando del 10% de los turistas que nos visitaron. Y claro, hombre, esta imagen, cuanto menos, es poco cuidada para ese es verdad que los turistas tienen una cosa curiosa. Sí, que cogen el taxi son. No, tiene una cosa que curiosa. cualquier cosa le saca como una foto. Que le encanta sacarse una foto en una ruina. En este caso, no son las romanas, pero le gusta sacarse, creen que esto es hasta, lo hacen una cosa curiosa, ¿no? Yo te lo digo porque yo cuando he ido también a países del tercer mundo... Claro, se sacas fotos a cosas que no son precisamente... No son edificantes, pero forman parte. Pero eso forma parte. No, simplemente Tomás, decir una... Bueno, no sé si querías añadir algo de eso. No, vamos a ver, yo creo que ahí hay un triple problema. Hay un problema patrimonial, ya que hablábamos antes del patrimonio. O sea, yo creo que las Salinas de Henaos, aunque tengan muchos propietarios, aunque sea un proyecto que sería costoso, algo hay que por lo menos poner sobre la mesa, empezar a pensar. O sea, es una obra de ingeniería de tal calado para una sociedad pobre, casi no, subdesarrollada, como era la de la Lanzarote anterior a los años 50, que yo de verdad me da muchísima pena que no haya por lo menos una zona, obviamente readaptada. Eso no se va a convertir otra vez en una salina porque nos haría falta los salineros, toda la ingeniería para subir el agua a los cocederos de arriba. O sea, eso no, pero a lo mejor un espacio urbano, urbanizado, una muestra, algo representativo, eso es patrimonial. Luego, desde el punto de vista de la imagen, es cierto, o sea, por ahí pasan muchísimos turistas y personas que van a caminar de Arrecife y que no es el mejor aspecto. Pero luego también desde el punto de vista social, o sea, que haya personas ahí durmiendo, como bien estamos viendo, en esas condiciones, que con peligro de que se derrumbe o que se le caiga encima, yo también hago ver las deficiencias de los servicios sociales en Arrecife concretamente, yo creo que en muchos lados, pero especialmente en Arrecife. O sea, creo que la cantidad, y no porque las personas que trabajan en ese departamento no hagan su trabajo, sino porque están, yo creo, desbordados. Yo que trabajo en un instituto, sé la realidad, ¿no?, de que hay un montón de situaciones que no pueden abordar y que a veces los servicios sociales ya tienen tan pocos medios para una realidad que se les desborda tanto que se han convertido casi en asistencialismo puro. O sea, la persona que va allí con su papelito a ver si le resuelven una ayuda y ya está, pero no son capaces de tener esa labor proactiva, de acercarse a esas personas, de ver cuál es su situación, de buscarles unas alternativas, porque yo creo que eso también forma parte. Yo creo que porque sé que el departamento era pequeño, se ha ampliado un poco en los últimos tiempos. Sí, pero la problemática también me da impresión. No, pero quiero decir que trabajan y sé que el tema social muchas veces de personas que tú ves por ahí, pues yo se los he dicho, los he llamado y digo, primero, ¿pero qué le pasa? Coño, esa persona no puede estar en la calle porque hay gente que tiene problemas psicológicos, problemas de tal. Pero es que esta gente que están allí no quieren vivir en ningún sitio, ellos quieren vivir ahí porque, hombre, les gustaría vivir en una casa normal y corriente, pero no en un albergue. Yeah. Pero, por ejemplo, yo sé de algunas ciudades en las que... Pero claro, para eso hace falta esos proyectos de gran alcance, de impacto amplio, en el que no es te cojo y te llevo a un albergue, porque efectivamente por las rutinas de vida que tienen, por todo, les es más cómodo, más fácil estar en ese espacio, aunque nos parezca a cualquiera de nosotros un lugar indeseable. Pero si les buscas un proyecto vital, o sea, es algo mucho más profundo, más complicado, es complicado, más difícil. No, yo lo sé porque cuando yo a veces hemos hablado... Sacar a la gente de ellos la de allí exclusión. dicen, usted tiene que vivir el día a día para saber los casos, cómo son cada caso de las personas. Muchas no se dejan ayudar, en fin. Pero hablando de cruceristas, el próximo viernes puede ser, o el sábado, ahora no sé si es el viernes o el sábado, pero va a haber un acontecimiento importante que ha pasado desapercibido, y es que el Queen, en este caso Anne, que es de la famosa compañía Cunard, que era británica, pero ahora creo que, si no me equivoco, ya lo ha adquirido una multinacional naviera de Norteamérica, pues ha sacado un nuevo barco y mundialmente se va a inaugurar en un periplo donde va a pasar, precisamente va a tocar el primer puerto de Canarias que va a tocar, va a ser el de la isla de Lanzarote.
Esto la prensa de Gran Canaria y eso no lo destacan porque en fin, porque consideran que si fuera Gran Canaria saldría en primera página. A mí me hace mucha gracia cuando la provincia dedica primera, segunda, tercera página más o menos, o sea, Sí. lo primero, puerto. Puerto. O sea, porque claro, porque el puerto Es de que la el Luz puerto mueve el para la 25% de la exacto. economía de Las Palmas. Para la ciudad y para la isla de Gran Canaria Claro. es importante el puerto de la Luz, pero... Claro, pero ese barco que es de última generación, ya no es que sea más grande, tiene 3.000 pasajeros, es un barco de lujo, porque hay cruceros que tienen muchos más pasajeros que de 3.000, incluso hay algunos me han dicho que llega a 8.000 pasajeros, aparte de los 3.000 trabajadores, es decir, que son 10.000 personas. Eso es como si estuviera todo el hierro, ¿no? Todo el hierro metido ahí en ese barco. Pues bueno, pues llega, si no me equivoco, y las informaciones que nos llegan, y leo en Lancelot Digital, llega este viernes en su viaje inaugural a Canarias, va a ser una ruta, pero que termina, el primer puerto que toca es el de Lanzarote y luego el último en Canarias va a ser el de Gran Canaria, el de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de la Luz. En este caso es importante, hombre, que hayan elegido Lanzarote, porque yo sigo diciendo que a pesar de los pesares, a pesar de ese puerto, de ese paseo marítimo, a pesar de Lanzarote, de Arrecife, tener un Arrecife casi en ruina, Lanzarote para mí sigue siendo la isla mejor para visitar turísticamente a través de un crucero, porque es en sí mismo un parque temático. No sé qué piensan ustedes. Hombre, no, pero es que hablamos de una noticia y prácticamente lo contrario, es decir, hablamos de la decadencia y de la dejadez precisamente de la puerta de entrada de estos cruceros y acto seguido hablamos de la relevancia de un nuevo crucero que llega a Lanzarote, vamos a decir, de unas condiciones de lujo. Repito, cuando estás viviendo una realidad, tú, como parte política, que es la que puedes tomar cartas en el asunto, lo que tienes que intentar hacer es adaptar a la realidad que estás viviendo. Y si tú apuestas decididamente por los cruceros, deberías de tener por lo menos actuaciones a corto plazo que mejoren un poco la accesibilidad a la ciudad, el transporte de taxis, también lo comentamos en su día, ¿no? La problemática que existía a la hora de recoger nuevos pasajeros. Es decir, tú te puedes mandar un mensaje claro. Hay gente que le molesta a los cruceros. Yo de verdad que cuando voy los sábados a veces y doy un paseo por Arrecife y veo ambiente de Pues es crucero, bastante agradable, también te lo digo. a mí me parece más porque es un turista tranquilo, es distinto del turista que viene de crucero, es más familiar y lo ves con la bicicleta, con tal. A mí me gusta, hay gente, sobre todo porque Arrecife es que si no, sobre todo el domingo, no hay nadie por la ciudad, ¿no? A ver, a mí ni me gusta ni me disgusta, pero sí pienso que ya a estas alturas de la película que llevamos, porque desde que venimos recibiendo cruceros, es verdad que a lo mejor ha ido creciendo y sobre todo después de la pandemia y demás, que hay un bajón, pero bueno, llevamos ya alguna década, yo diría que varias casi, décadas. no, por eso, mínimo 2 décadas de turismo de cruceros en Arrecife. Y yo echo de menos algún tipo de estudio concienzudo, técnico, de saber exactamente cómo nos podemos beneficiar más del turismo de cruceros. O sea, porque a mí yo que también soy un novelero, me gusta ver gente por la calle antes que las calles vacías, pero eso no le da de comer a la gente, ni enriquece una isla, ni a una ciudad. Entonces, porque también se puede ver los aspectos negativos, que es que esta gente pasa la mayor parte del tiempo, o digamos, las cosas las hace en el barco, digamos, dormir, pernoctar, este tipo de cosas, que sería una inversión, y luego pues se dan un paseo y tampoco dejan mucho. Entonces, yo echo de menos eso, el saber qué hacer, qué podemos hacer en Lanzarote para aprovechar ese turismo de crucero. ¿Qué tenemos que hacer en Arrecife para que sea un lugar en donde paren, compren, qué vienen buscando? En fin, Realmente el comercio, la verdad, por lo que me dicen, no es que cuando vienen, hay cruceros que sí dejan más y otros menos, dependiendo también del tipo del nivel del crucerista. Pero normalmente un crucerista, los cálculos que hay es que la media que dejan es porque van a los centros turísticos muchos de ellos, la mitad de ahí. Claro, eso te iba a decir. Pero se suma todo eso, entonces la media está en torno a los 100 euros. Yo cada vez veo más, por ejemplo, en cosas que antes no veía, y ahora veo que hay un turismo que gasta más, es comiendo, porque antes lo que era, se echaban un café y lo más una tostada, uno tal. Ahora veo comiendo en el charco de San Ginés, turistas pues familiares. Bueno, si tenemos claro que ese turismo, perdona, ahí ya termino, que ese turismo, por el tiempo que pasan y pueden estar en Arrecife, hace un cierto gasto, por ejemplo, en gastronomía, oye, pues a lo mejor es la hora de reconvertir el centro de Arrecife, que se está muriendo, Claro. que se está cayendo, ya pues las tiendas están donde están, que en los centros comerciales, pues a lo mejor hay que convertirlo en una zona más
de un tipo de comercio más, digamos, más de alto nivel, o sea, de personalizado, digamos, no la tienda de Zara a la que va todo el mundo, está todo revuelto, sino que sea más personalizado, y a lo mejor ese tipo de cafetería, porque uno va, es que además tampoco el experimento no hay que ir a buscarlo muy lejos, uno va a las zonas comerciales tradicionales, por ejemplo, de la ciudad de Las Palmas, y tiendas ya quedan unas pocas, pero lo que sí hay es esa, pues eso, gastronómico, de cafetería, y a lo mejor pues podemos recolocar la economía de Arrecife para que vuelva a ser un sitio agradable también para los que estamos aquí. Yo lo que veo también es mucha gente perdida por ahí, de turistas que Hombre, se no me meten. extraña, pues si el centro comercial que muchos van buscando, porque le apetece comprar algo o lo que sea, está pasado a una calle como es León y Castillo, Claro. es que eso es una cosa que no tiene, si ya ese centro comercial Open Mall se viene construyendo desde hace 3 años aproximadamente, o 4, te digo, cuando empezó la obra, era para que lo público empezase a trabajar en, oye, vamos a conectar porque está a 4 minutos o a 3 de hecho hubo una idea, del centro. no llega a ser un proyecto y a mí me parecía fantástica, que no se llevó a cabo y no creo que se lleve a cabo, que era unir el centro comercial, toda la calle León de Castilla con la calle Real, a través de un tranvía o una línea corta y hubiese sido muy interesante. Pero lo que comentaba Tomás, que me parece también sería importante conocer ese gasto medio, ¿no?, del turista que viene en crucero, pero más allá de eso, y como comentaba Jorge, más allá de que se tome una tostada, un café o un menú o un plato en el Chaco San Ginés, es que eso va a ser mejor que nada, porque si no, Lanzarote es tendente a la nada y a la desaparición, porque fuera de eso hay muy poca actividad en Es verdad que Arrecife. el sábado por la mañana al menos se le ve ya más actividad en Arrecife, se ve algunos restaurantes, pero el comercio no mucho, porque si te das cuenta la calle Real es que se está muriendo a cacho, lo que es el comercio puro y duro se está muriendo. Y para concluir, Jorge, con el tema de los cruceros y la repercusión que puede tener Arrecife, ¿no?, porque desde el Ayuntamiento de Arrecife, bueno, lo potencian, lo defienden, pero realmente también la que se beneficia es la isla de Lanzarote en sí. De hecho, yo conozco varios taxistas que trabajan precisamente en la parada aquí de Gran Hotel, ¿no? Y claro, cuando llega un crucero, pues hacen carreras, pues en vez de cortas o relativamente cortas, hacen generalmente carreras a los centros turísticos. Es dinero para los taxistas y visitantes para los turísticos. Tengo amigos taxistas, aunque la gente no se lo crea. ¿Enemigos? Amigos taxistas, gente que aparte que nos conoce porque nos suelen ver siempre, o sobre todo nos escucha mucho, los taxistas nos escuchan mucho más por la radio. Y ellos dicen, hombre, es normal desde su punto de vista, ellos están muy contentos como está funcionando ahora mismo el turismo, porque están haciendo carreras que antes no hacían. Es que ahora mismo en Arrecife hacemos carreras que antes no se hacían, porque antes era lo clásico. ¿Quién iba a los Jamelos del Agua de Arrecife? Sí. Ahora y que está viniendo un tipo de turista que por lo visto tiene un poder adquisitivo mayor, por lo cual eso siempre... Pero eso, yo creo que sí hace falta que busquemos la manera de que redunde lo más posible. Pues yo qué sé, todo el mundo que sale y mira que es un turismo masivo y para mí está desagradable, porque estuve el verano pasado, por ejemplo, en la isla de Mallorca, pero todo el mundo sale de Mallorca con una ensaimada. Oye, pues nosotros también podríamos poner, o sea, generar, si sabemos que hay un turismo que viene a Arrecife, que pasa unas pocas horas, pues que haya una serie de elementos que sean de la calidad suficiente. El vino, porque ya no queda tanto, pero a lo mejor hay alguno más. Vino también, pero vino también, un queso, un vino, es decir, que... Y a lo mejor... Producto de alguien. Exacto. Y entonces ya tenemos algo que redunda, porque para que venga como tú dices, o dice que ahora viene menos, pero para que venga, por mucho que yo sea un novelero y me gustan las calles llenas, para que venga un crucerista, se eche un café en San Francisco y se compre una cochina en Alejop, por decir, para dormir, una almohada, oye, pues a mí como lanzaroteño eso no me deja nada. Ahora, si se sienta a comer en un buen restaurante, si el camarero de ese restaurante está bien pagado, si se lleva un vino, pero, Tomás, si se lleva un queso... Eso no es problema del turista, no, este es el problema nuestro. Yo digo que hay que primero analizar qué tipo, por dónde van, qué buscan, y luego generar una estrategia para que... Mira cómo el mercado de Teguise de la Villa ha regenerado y ha creado una sinergia alrededor de todos los comercios y de la restauración, que viven prácticamente de ese día, porque el resto de días vienen, pero cuando ellos viven y te lo dicen es el domingo por la mañana, que van 4 o 5 mil personas mínimo siempre, pero llegan a ver hasta 8 y 9 mil personas que pasan allí. Oye, 8 o 9 mil, llevar 8 o 9 mil personas de turistas que cuando van allí, pues más o menos todo el mundo se gasta algo, 30 euros, 40, pero se lo gasta. Por cierto, que ayer dábamos la noticia, que yo creo que es una mala noticia, desde el punto de vista de lo que Lanzarote busca, que es la modernización de sus destinos turísticos, y es que el Cabildo de Lanzarote, 2 informes técnicos por lo visto, pues hicieron imposible que la Comisión de Gobierno
que preside Osvaldo Betancor, el presidente, diera el visto bueno al tercer plan de modernización de Puerto del Carmen. Un plan de modernización, es el tercero, porque ya se han hecho dos, aunque uno de ellos fue tumbado en los tribunales. Digo que ha servido, pues por ejemplo, pues esa avenida es una parte de uno de los planes de modernización, de la inversión pública, pero ha servido para reconvertir apartamentos de 3 llaves en hoteles de 4 y 5 estrellas, en reconvertir centros comerciales, en fin, a mejorar. Pero ahora era este uno de los más importantes, porque en este se invertía casi 400 millones de euros entre privado y público, casi todo privado, unos 300 eran de la iniciativa privada. Pues bien, Tomás, ahora resulta que, por lo visto, en ese plan, una de las causas por las que se le tira abajo por parte del Cabildo es porque tiene 1.000, 1.500 camas más que lo que prevé el plan insular. El plan insular, para que todo el mundo sepa, prevé 31.015 camas a Tías, a Puerto del Carmen, y según ese plan de modernización ellos han contabilizado 32.500, es decir, más de 1.000 camas. Uy, ¿qué le digo? ¿Y por qué pusieron más camas de las que permite el plan insular? Porque por lo visto la forma de contar las camas las cuenta un técnico de una forma y otro técnico de otra. O sea, lo que está claro, y yo creo que, vamos, o todos estamos coincidiendo más o menos en lo mismo. El alcalde habla de que hay 26.000 nada más. Bueno, entonces, y además ha bajado el número de camas. Claro, es lo que dice el alcalde. En el municipio de Tías. Y si ya todos estamos más o menos de acuerdo en que más camas no es necesario, sino que lo contrario, o sea, hacia lo que deberíamos tender es hacia la recualificación y para eso sí que es necesario un plan de inversiones de estas características, es decir, para que sea más agradable, para que los establecimientos tengan más calidad, todo eso. Yo es que no entiendo el desajuste, o sea. Claro, pero esos son criterios técnicos y entonces un político, si tú has estado en el Cabildo, yo entiendo un que técnico no firme. te dice eso. Pero yo a veces digo que los técnicos a veces, yo no sé ahora quién hizo ese informe ni quién no lo hizo. Y si el que se equivoca es el técnico de Teguise, el de Tía y no el del Cabildo, no lo sé. Yo lo que sí sé es lo que yo hubiera hecho si yo fuera político. Y en este caso, si a mí me dicen los técnicos que hay ese problema del Cabildo, yo antes de llevarlo a comisión hablaría con los técnicos de Tía, con el alcalde, digo, oye, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver si podemos buscar una solución para solucionar un tema, porque esto no es de política, aquí no vamos de política, aquí vamos de que esto va a mejorar el destino turístico en calidad, que precisamente es lo que buscamos. Es como que después, ¿cómo quiere que venga después turistas de mayor poder adquisitivo si tenemos las calles hechas un desastre, las aceras, sucios los parterres, en fin? Si no se modernizan las cosas. Pero antes de dejarte a ti, me gustaría oír a Pepe Juan, que es el alcalde, como habíamos prometido ayer. Ayer oímos la versión del Cabildo, hoy vamos a escuchar la versión de Tías. La noticia de que el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen se tambalea tras los informes técnicos y jurídicos del Cabildo, entre otras razones, por pasarse en más de 1.000 camas turísticas de las que se permite en el plan insular de 1991, no ha sentado nada bien al Ayuntamiento de Tías ni al medio centenar de promotores y propietarios que se habían acogido a él para mejorar la imagen del destino turístico más longevo de Lanzarote. El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, señaló que no iba a perder el tiempo en discutir cosas absurdas. No lo sé, porque como veo varias informaciones cruzadas que el Cabildo está interesado en los planes de modernización de Teguise y de Yaiza, pues no sé yo si es que a Tías lo quiere dejar al margen, porque además Tías es el que lo tiene redactado, Tías es el que lo tiene en trámite de audiencia y parece que no se les ve interés de ningún tipo. Yo espero y deseo que el Cabildo cumpla con la renovación turística de Puerto del Carmen, porque somos un destino turístico de primer orden, que estamos a la vuelta de cumplir 60 años y necesitamos de la reconversión. El socialista lanzaroteño señala que el documento está en una fase de consulta y espera poder hablar con el Cabildo para aclarar conceptos que cree que están equivocados. De momento no se sabe nada, sino lo que se ha filtrado a la prensa. Estamos en una fase previa de consulta,
y información de qué es lo que el Cabildo quiere que se corrija, pues no lo tenemos porque el Cabildo lo ha enviado a los medios de comunicación, pero no se le ha dado traslado al Ayuntamiento de Tías. El alcalde espera que el Cabildo no politice un tema tan importante para Lanzarote y Tías, donde se necesita urgentemente esa modernización, con más de 300 millones de euros previstos en inversiones. El Cabildo lo ha enviado a los medios de comunicación, pero no se le ha dado traslado al Ayuntamiento de Tías. Cuando tengamos la información del Cabildo, debatiremos y discutiremos en una reunión de trabajo qué es lo que dice el Cabildo, pero tengan la completa seguridad que el Ayuntamiento de Tías no ha hecho nada en contra de la normativa en vigor, ni va a hacer nada que perjudique los intereses del Ayuntamiento de Tías de cara al futuro en posibles indemnizaciones. José Juan Cruz Saavedra lo único que espera es que el plan de modernización no se eternice por el bien de Lanzarote y pide la colaboración del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Bueno, Pepe Juan, ahí el corte, hubo un baile de corte al coger la pieza, porque me dicen que en uno habla él de que no hay más camas turísticas, que hay menos camas, que según Tía, ellos contabilizan 26.000 camas, es decir, que todavía tendría hasta las 31.015 camas que le permite, y es un corte importante que no salió, a ver si lo pueden corregir, por favor, y le estoy hablando a la realización, lo pueden corregir en el informativo. Digo que él habla de que hay en este momento 26.000 y pico, 26.500 camas realmente. Es verdad que hay otra gente, eso me lo han filtrado, eso no sé yo si es verdad o mentira, que es que hay técnicos que contabilizan por cada apartamento 3 camas, no 2, porque dice que está la cama supletoria. Y eso normalmente nunca se cuenta. ¿Por qué? Porque el 90% de las veces no se emplea esa cama supletoria. Mira, perdona Tomás, porque yo estaba antes hablando con la compañera Sara y no entendía muy bien de verle cifras, porque me parece que es algo relativamente fácil de cuantificar, ¿no? Y no estamos hablando de una diferencia de 6 camas más o menos, estamos hablando de 5.000, de 26.000 y pico a 31.000 y pico. Esa parte no la entendía y bueno, lo de la cama supletoria le puede dar cierta explicación. Y con respecto a las palabras de José Juan Cruz, ayer escuchábamos a Jesús Machín, consejero de Política Territorial, ¿no? Que estuvo con nosotros en el informativo. Y normalmente el alcalde de Tías es bastante neutro en sus declaraciones y se puede percibir cierto enfado, más allá de que bueno, no es un tío muy vehemente en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que se le veía bastante crispado a José Juan, bastante enfadado y hablaba, bueno, en el fondo dejaba entrever una falta de coordinación o de entendimiento entre el Cabildo y Tías para sacar este plan de modernización que yo considero que es importante, sobre todo para un municipio como el de Tías y para una localidad como Puerto del Carmen. A mí, yo he visto así, ahora escuchando a José Juan, es que de verdad me parece surreal, o sea, me parece mentira que esto pueda ser motivo de una especie de polémica o tal, cuando están a 10 minutos despacho a despacho, o sea, del despacho del consejero de Política Territorial o del presidente del Cabildo. Al despacho de José Juan Cruz hay 12 minutos de coche, o sea, es que parece, o sea, de verdad se puede, porque parece que ambos, entiendo yo, están de acuerdo con la necesidad de modernización del municipio. De hecho, Osvaldo estuvo en la presentación de ese plan y aplaudió. O sea, y entonces no se saca por una cuestión, pues reúnan a los técnicos, reúnanse los responsables políticos y luego ya cuando dice que ni siquiera han recibido la respuesta, sino que la respuesta ha llegado a los medios de comunicación y ellos se han enterado así, yo digo, pero es que no puede estar la Plaza Alvaradero, que creo donde estaba haciendo las declaraciones, no puede estar ni tan lejos ni tan incomunicada como para que una cuestión de esta no se trate, no se hable, o sea que parece, no sé, como cuando había virreyes que había que mandarles una carta por barco para mandar a cumplir una orden desde, ¿no? Es que me parece ridículo realmente, no sé si tiene algo que ver el hecho de que sean de formaciones políticas diferentes, no lo sé, pues pero seguramente no entiendo. Algo influirá, más allá de que efectivamente si tienen informes técnicos, los políticos muchas veces... Pero no para generar ningún tipo de... Pues ni mandan, o sea, no, lo dejas en stand-by, lo sigues tratando. Al contrario, yo sí digo, yo lo que haría, pero eso cada uno hace lo que... La forma de ser mía es que si yo veo que hay un problema y un alcalde, si es algo positivo, que va a ser positivo para todo el mundo, yo creo que esto no es una obra del alcalde de Tía, esto es una cosa de Lanzarote, pertenece a toda Lanzarote y hay que arreglar el tema como sea. Y hay que ponerse de acuerdo a los técnicos, a ver por qué hay esa diferencia de criterio entre los técnicos de Tía y los técnicos del Cabildo. Y tratar de que haya un árbitro, que en este caso es el gobierno de Canarias, que diga, no, mire, está equivocado. Pues las camas estas supletorias no se cuentan, y se cuentan solo las otras.
Porque lo que yo ¿Habrá tengo... normativa sobre eso también? O sea, me imagino que Sí, no, sí, es sí. no es Lo que aleatorio. pasa es que me hace gracia lo del baile de cifras, porque al final, digo yo, entiendo que una decisión de este calado no puede estar supervisada por una conversación de bar que digas tú, oye, llegamos de acuerdo que si las No, camas... porque podía haber diferencias de Pero el 3.000 criterio- a 3.100, pero de 26.000 Claro, que cuando- a 32.000 cuando son casi cuando- 6.000 camas Cuando más. son 5.000 y pico camas, entiendo que habrá unos criterios, ¿no? Que estará arreglado. No va a ser lo que el técnico considere en ese momento. Es verdad Venga, a que mí los me- técnicos del Cabildo siempre han sido más en esto tiquismiqui y siempre contabilizan la tercera cama que se llama. La tercera cama que insisto, no tiene mucha lógica que se cuente porque en el 90% de las veces pues las camas se ocupan 2, no se ocupan 3. Es verdad que algunas veces se ocupan hasta 4, pero bueno, eso son cosas excepcionales, un verano y tal. Pero a niveles administrativos yo creo, y no quiero meter la pata, se deberían contar 2 camas por habitación, no 3. Me refiero si la tercera cama es un sillón cama y no una cama. En cualquier caso, yo espero de verdad que Osvaldo, que es un hombre dialogante y un hombre inteligente, y José Juan Cruz Saavedra, un hombre de consenso que intenta siempre buscar, le gusta más una mala solución que un buen pleito. Yo creo que se pongan de acuerdo, que hablen con el gobierno de Canarias, que hablen los técnicos y se busque una solución, porque lo que no se puede es paralizar un plan de modernización que va a beneficiar a todo el mundo. Eso es lo único que yo tengo claro en estos momentos. Y por cierto, hay promotores turísticos que incluso nos dicen que es que hay menos camas turísticas porque desde hace 15 años para acá o 20, muchas camas cuando habían crisis turísticas se reconvertían, hoteles, pero sobre todo apartahoteles y apartamentos se convertían en residenciales. Bueno. Y se han perdido camas turísticas. Es verdad que también ahora está haciendo la trampa, que muchas de esas ahora se han vuelto al vacacional, lo cual es doble trampa. Bueno, vamos a hablar un poco también de economía en general de Canarias y de Lanzarote con un hombre que está especializado, su revista, en este caso, en tema económico. Muy buenas tardes, vamos ya a la segunda parte, regresamos en Café de Periodistas y vamos a hablar, en este caso tenemos un invitado, ya es también habitual en esta casa, director de la Gaveta Económica, Antonio Salazar. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, Antonio, pues hay muchos temas, de la última vez que estuvimos por aquí, pues han surgido nuevos temas, pero antes de nada me gustaría dos medidas del gobierno de Canarias, a ver qué opinas tú, qué opinión tienes. El decreto de vivienda, de medidas urgentes que ha tomado el gobierno de Canarias. Ayer teníamos aquí precisamente a Saluki, que es la presidenta de la Asociación de Constructores, Promotores y también, en este caso creo que también... Empresarios de la provincia de Las Palmas. Y ella decía que era un muy buen decreto, que por primera vez un gobierno ha hecho algo que puede tener, si hay coordinación, puede tener efectos positivos a la hora de construir vivienda. Pero tú dices del decreto... Estoy hablando del decreto de vivienda de medidas urgentes, no del otro que también hablaremos, del vacacional. No, sí, pues fíjate, casi te diría que tiendo a estar de acuerdo con Salud Gil, ya me extrañaba que pudiera discrepar mucho de ella, ¿no? Porque a mí la música me gusta, la letra, hay alguna cosa que a mí me llamó la atención, una posibilidad que se reserva a la administración de adquirir inmuebles y demás que no la termino de ver, pero en general yo creo que está bien orientado. Sí. ¿Y cree que puede, porque tú sabes que la letra, en este caso el papel lo aguanta todo, el problema es llevarlo a la práctica? Yo se lo decía a ella y ella decía que para ver eso tiene que haber coordinación, que los ayuntamientos cooperen, que habiliten suelo que tienen residual para que se pueda construir, que suelo que se le entrega, pues en los planes generales y tal, se cogen bolsas de suelo, que después ni se hacen colegios, ni se hace nada y se quedan ahí como erial, ¿no? Es responder un poco con la experiencia que tenemos, ¿no? Ahora bien, parece que los tiempos han cambiado, al menos en la percepción ciudadana de cuáles son los problemas. Y el de la vivienda está casi en lo más alto de casi todo el mundo. Por tanto, yo creo que por una vez, y aunque sea con una equivocación, la administración debería hacer lo que le corresponde. Y es lo que le pedimos a los demás que haga, claro.
No sé si sobre este tema quieren decir algo ustedes, Guillermo. Hombre, lo alarmante o lo llamativo, ¿no?, del titular precisamente que pueden ver en el informativo de hoy es que, en este caso, Saluki, María Salud Gil, comenta, entre otras cosas, que si de verdad se quiere construir vivienda, se puede hacer, ¿no? Eso deja en mal lugar, ¿no?, a todos aquellos gobiernos, no solo el anterior, sino los que durante 3 décadas o 2 décadas y larga no han construido vivienda en Lanzarote, porque antes lo hablaba yo con Antonio fuera de cámaras. Por ejemplo, el crecimiento poblacional no es algo que ocurra de un día para otro, ¿no? Entonces, no se han ido tomando medidas durante mucho tiempo, ha habido una parálisis prácticamente total, y entonces ahora te encuentras con un problema muy gordo y muy grave. Lo comentaba Antonio, para mí a día de hoy en Lanzarote, además de otros aspectos que hay que mejorar en la vida de los ciudadanos, o para inversión en infraestructura, sanidad, pero creo que la vivienda seguramente sea el principal a resolver. Sí, los datos que hay, Antonio, no sé si tú coincides, pero creo que ella decía que faltan actualmente, porque desde la crisis de 2011 prácticamente se dejó de construir vivienda, tanto pública como privada. Es decir, se dejó... No, pero privada no será por falta de inversores, Sí. ¿no? Quiero decir que para eso, además siendo como se ve un aspecto tan lucrativo para el que no será por falta de inversores. El problema es que en algunos municipios se tarda hasta 30 meses en gestionar una licencia. O sea, yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos, y luego ya podemos ir parte a parte buscando en qué afecta a sectores distintos. El de la vivienda, hay un problema de agilidad administrativa absolutamente impresionante. Esa burocracia interminable que hace, lo decía ella, que mucha gente incluso decida no construir porque no quiere meterse en esos líos, porque aparte también hay muchas veces inseguridad jurídica, ¿no?, que es lo que hace que los inversores no inviertan. No sé si quieres tomar... Sí, pero se está hablando, y yo coincido, ¿no?, que es una percepción generalizada, que hay falta, o sea, que la gente tiene... El problema de la vivienda es un problema central, yo creo que de los más importantes que tiene ahora mismo la sociedad, y sobre todo si vamos a determinados sectores de la sociedad, gente joven, etcétera. Ahora, el problema es de construcción de vivienda. O sea, ¿qué porcentaje de ese problema que se llama problema de la vivienda es problema de construcción de nueva vivienda? Porque claro, luego también tenemos un montón de vivienda vacía en Canarias. Luego tenemos no tenemos vivienda pública de la modalidad de vivienda, entonces con lo cual la que hay tiene un coste exagerado porque no tiene una competencia. Luego la que se ha hecho de vivienda pública, que se hizo allá cuando, se entregó en vez de a lo mejor otras fórmulas como puede ser el alquiler, con lo cual ya entregas lo que era vivienda pública, se convierte casi en privada. Yo me gustaría saber del problema de la vivienda, qué porcentaje es de necesidad de construir nueva vivienda y cuánto es todos estos otros problemas que hay anexos. Yo creo que es una mezcla en todo caso, ¿no? Y efectivamente estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento. Yo sí diría que hay vivienda vacía, pero invitaría a pensar qué puede llevar a un propietario a tener vacío un inmueble con la demanda de alquileres que hay en este momento. Volvemos a la inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, claro, es que tenemos un problema que bebe siempre del mismo problema originario, que es pues la debilidad de las normas o el difícil cumplimiento a establecer por parte de quienes la última ley nacional de vivienda no arregla precisamente el problema. Porque como además tu inquilino lo complicó para muchos. Claro, si tu inquilino es una persona vulnerable, pues probablemente tiene un derecho casi ilimitado para disponer sobre el inmueble que es tuyo, ¿no? Por tanto, yo invitaría a hacer ese tipo de planteamiento, porque algo que todo el mundo parece coincidir que es un buen negocio, que es tener una vivienda para ponerla en el alquiler y un complemento de renta para muchas familias, no se hace, porque es complicado, ¿eh? Entonces, yo estoy de acuerdo. Y luego hay una cosa, hay un montón de vivienda vacía, parte que viene de ahí y parte viviendas inacabadas, que se quedaron en la crisis, unas 12.000 viviendas en Canarias. Normalmente, y esto también es un poco incómodo, ¿no?, pero esas viviendas están donde la gente no quiere vivir. Ahora, es que no hay un derecho a vivir en Arrecife o en el centro de Arrecife, no existe tal cosa, ¿no? Incluso cuando se plantea que la vivienda es un derecho. Pues, ¿te refieres a que está en sitios que no son los mejores? No son los mejores. Se han quedado un montón de viviendas, sí, por terminar muchas de ellas, que nadie, para la que no hay demanda. De todas maneras, Salud que decía que ya, porque yo le decía, pero a efecto, en estos 2 meses, que es cuando se ha aprobado ese decreto, ya se ve movimiento, y él dice que algo se ve de movimiento pero claro, los promotores antiguamente tampoco iban a las viviendas, a las promociones, porque no les salía rentable. Entonces, porque encima licitaban en el año, vamos a poner, en el año 2015, con precio de 2015. Cuando se organizaba todo, salía tal, le tocaba al 2000, y ya era en el 2019.
ya los precios estaban desorbitados y ya no podían subir, porque ha subido todo, subía el claro. coste del personal, subía el coste del material, en fin. Pero un tema que seguramente para ti y puedes crear polémica, porque conociéndote como conozco algo, el tema de la vivienda vacacional. Sí. En este tema sabes que se le está echando gran culpa de todo lo que está ocurriendo también con la falta de vivienda. Y ahora el gobierno de Canarias ha sacado un anteproyecto de ley, es decir, se va a convertir en ley en los próximos meses, para regular la actividad económica de la vivienda vacacional. ¿Por qué estás tú más o menos en contra? No, no es que esté más o menos en contra, que creo que está... ¿No es necesario regular una actividad económica como la de la vivienda vacacional? Es que yo soy muy poco partidario de crear normas, leyes que normalmente complican más las cosas. Encima esta tiene un sesgo ideológico bastante importante. No es precisamente el partido que la parece impulsarla. Pues es el PP el que la hace, ¿eh? Sí, sí, por eso, pero no parece que porque he escuchado varias veces al promotor, al director general, ¿no? Sí. ¿Te refieres a Miguel Ángel Rodríguez, que es... Sí, no parece que sea precisamente... No, él no es muy de... No. A mí me extrañó que Jessica lo nombrara, Vale. Pero creo que es porque es de Fuerteventura, ella también es de Fuerteventura. Ah, pues de Fuerteventura. Y es un hombre muy bien valorado dentro del mundo del derecho administrativo. Bien. Dicho todo eso, es una ley que aspira a cosas que yo creo que deberían tener un poco de cuidado, ¿no? Yo, en principio, yo no digo Pero que no primero, haya... hay que regular, me gustaría que te definieras. Mira, Hay que regular la vivienda vacacional porque lo que viene a decir Miguel Ángel Rodríguez, que es el que tú te referías, el técnico, sí. es que lo que no es normal que cualquier actividad esté regulada en este país, menos la de la vivienda. Pues entonces la conclusión lógica sería justo la contraria. Entonces miremos los demás sectores que están regulados y a ver por qué están mal regulados, ¿no? Y no meter más regulaciones. Yo, a ver, para no desairarte, ya que pretendías que creara polémica, yo honestamente lo único que sí sería muy severo es que si alguien pone un anuncio de una actividad como una vivienda vacacional, diciendo que tiene piscina y 2 dormitorios, y al final una tienda de campaña en una azotea, quien haga eso directamente hay que meterlo en la cárcel, ¿no? Pero eso, Todo es lo la demás- pero eso es la anécdota. Porque No, sí, yo... es la pero- anécdota. sí, Porque, pero es lo que... pero digo sí. porque se trata yo ahí defendiendo al vacacional, yo defiendo el vacacional. No, como- yo también. como aquí. Pero lo que estoy Esa es diciendo la es que... anécdota, el que haya 4 casetas y 4 garajes, que los hay. Claro, pero yo digo que eso sí hay que evitarlo. Sí. Pero eso no da pie a la regulación soviética que están pretendiendo mantener. Es distinto, ¿eh? Y yo creo que, cuidado, que en estos momentos de tal aprehensión con el sector, a ver si no vamos a darle más cuartos al pregonero, ¿no? Porque la gente que tiene una vivienda con la que tiene una renta complementaria, que la puede poner en alquiler y vivir también, aprovechar al máximo al sector turístico, va a ser un privilegio exclusivamente de determinados sectores, por cierto, muy bien articulados, ¿no? Azotel y compañía. O sea que yo digo Azotel porque la de Tenerife es particularmente... Sí, es hostil. Sí, no tanto a Solán, que también, pero menos, o la Sí, de no, también son. Ellos lo que creen, es decir, yo he hablado con Jorge Marichal y ellos consideran que ellos no están en contra del concepto de vivienda vacacional, porque además cree que es un concepto que eso no se va a poder evitar que exista en el mundo, porque ya es un concepto que el libre mercado está ahí y lo va a permitir. Pero no cree en el libre mercado. O sea, No, Jorge lo que Marichal no es un gran defensor del libre mercado. No, es lo que dice que si en una zona turística en Tía se permite construir tantos hoteles o tantos apartamentos, también se debería de poner un límite de cuántas viviendas vacacionales. Es lo único que ellos entran. Yo es que lo que me cuesta entender es que una sociedad pretenda manejarse como una especie de selva del capital, en la que yo tengo algo y como dice la canción canaria, y en mi casa tengo un burro y en mi burro mando yo. O sea, es que habrá que compaginar el beneficio que te pueda dar una propiedad privada, como puede ser tu vivienda, con una serie de estándares que a nivel social, a nivel de destino turístico, o sea, ¿qué saca Canarias con no regular la vivienda vacacional? ¿Saca algo desde el punto de vista de ser un destino turístico de calidad? Si lo que vamos a poner, yo sé que la caseta es una anécdota, pero si se permite la caseta de campaña en la azotea, eso nos da mayor nivel como destino turístico. Pero eso no se permitiría. No, pero si no pongo ningún estándar, a lo mejor de repente... Cuidado con los estándares. Por eso, pero la exageración es la caseta, pero si yo no pongo ningún estándar de tamaño, de lo que sea, de accesibilidad, de no sé cuánto,
¿Qué cosa puedo alquilar? Un cuchitril, cualquier cosa, eso beneficia al destino turístico canario. Y luego, desde el punto de vista de que, obviamente, la vivienda vacacional, y además lo vemos en islas como Lanzarote, la vacacional compite también con la residencial, en donde estamos viviendo la ciudadanía de estas islas. Entonces, yo que porque claro, a lo mejor fue muy rápida la intervención que hiciste. Ninguna regulación, o sea, no regular y que cada uno manda un papelito y te trae la sí, por mí prefiero eso, antes que lo que estás planteando. Porque yo con los estándares tengamos cuidado. Porque aquí se ha llegado a regular hasta la temperatura de las piscinas, del agua de la piscina. En los estándares. En los metros cuadrados de las habitaciones. Exigir, como están planteando, recargadores eléctricos que no hay en la calle. Pero se lo van a pedir para los coches, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? O determinados certificados de eficiencia energética. Yo mucho cuidado con esta historia. Porque ya sabemos quiénes son. Es que esto es lo de Romanones, ¿no? Dice, déjenme a mí los decretos y las leyes que lo hagan los otros, ¿no? Pues cuidado con los estándares. Yo digo que, yo asumo lo que digo, a lo mejor que me invitó a ser polémico, yo digo que prefiero que no haya regulación a que haya regulación. Y cuando decimos, ¿qué ganamos o dejamos de ganar? O sea, es que un turista, primero, aquí hay una cuestión que se ha puesto de moda últimamente muy divertida, porque en el mundo no hay tantos ricos como queramos creer, ¿no? De hecho, en Canarias, solo el 3% de las personas que hacen declaración de la renta declaran ganar más de 60.000 euros, ¿no? Por tanto... ¿Solo el 3%? Sí, solo el 3%. Entonces, ¿por qué no hay ricos? Es que esa es nuestra tragedia, ¿no? Entonces, cuando planteamos quién debe venir a Canarias, primero, no hay tantos ricos y segundo, nosotros, ¿no? Todos los que no estemos por encima de 60.000 euros al año en renta, todos aquellos canarios que no estén por encima de esos 60.000, tampoco deberían ser bien recibidos en ningún otro destino turístico, ¿no? Es decir, cuidado con ese tipo de ingeniería social. Una cosa es un palacete, que tampoco estamos diciendo que tenga que ser un palacete donde se quede alguien, y otra cosa es poner unos estándares, poner principalmente eso, estándares y porcentajes para que conviva las dos realidades, que es la vacacional con la residencial que tendremos que vivir en algún sitio la gente de aquí. No, con respecto a la problemática final, que es la falta de vivienda en Lanzarote en particular, estamos hablando de la tertulia más en Lanzarote, yo creo que son varios factores, ¿no?, que influyen directamente, ¿no? Por un lado hablábamos, construcción de casas, ¿sí o no? Pues eso será una parte del pastel. Otra parte es la regulación del alquiler vacacional. Particularmente, yo casi siempre estoy de acuerdo en muchas cosas con Antonio, en este caso no estoy de acuerdo, y sí que, por ejemplo, a mí me parece relativamente sencillo y va un poco en la misma línea de argumentación que Tomás. Yo creo que se deberían de marcar unas normas, unos requisitos. ¿Cuáles son? Pues no sé, yo no tengo que decidir, unos metros cuadrados, unas salidas de emergencia, unos extintores, una ubicación determinada. Pero ahí es donde Antonio discrepa, porque ahí es donde los estándares... Claro, bueno, por eso, ¿quién los pone? ¿Por qué esto pero y no lo otro? Perdón, esa es mi opinión, pero yo creo que, sinceramente, la tercera pata es la más importante a la hora de esta problemática que existe a la hora de encontrar un alquiler en Lanzarote o una vivienda para comprar, que es todas las casas que existen vacías. Y precisamente es porque están amparadas por unas leyes que no protegen al propietario. Sí, yo creo que muchos propietarios de aquí en Lanzarote, y hablo de una isla porque conozco bien su sociedad y después de 10 años pues ya uno va entendiendo cómo funciona. Te aseguro que si tuviesen garantías y seguridad a la hora de poder alquilar sus inmuebles de larga duración, muchos de ellos declinarían la opción del vacacional porque es más tedioso, es más engorroso, entradas, salidas, y se asegurarían una pequeña partida económica mensual. Como hacían siempre, o en su defecto también no optarían por tenerla cerrada. Entonces, ¿por qué deciden tenerla cerrada o meterla dentro del régimen del alquiler vacacional? Porque existe inseguridad a los propietarios. Y ahí está, yo creo que el germen... Hombre, no solo por eso, que también, pero una parte importante de por qué se ha pasado tanta vivienda al vacacional es precisamente por la sensación, al menos, yo no sé después si es real o no, de que la última ley de vivienda, que nació con buenas intenciones desde el punto de vista del legislador, lo que ha hecho es todo lo contrario de lo que ha perseguido. Claro. Yo, solo una cuestión con respecto a los estándares, por a ver si consigo que Guillermo también en eso esté de acuerdo conmigo, ¿no? Que los estándares los definen las propias plataformas, es decir, los usuarios definen los estándares. Cuando tú coges y empiezas a analizar las opiniones de los demás, ahí es muy difícil que tú no tengas una idea ya de lo que te vas a encontrar. Y si conscientemente vas a un sitio donde esa es responsabilidad del usuario final. Por tanto, yo insisto, tengamos mucho cuidado con el tema de los estándares, que tiene una lógica que me parece evidente, pero con un resultado, como siempre, muy alejado de la intención. Una cosa, un segundo, porque esto es importante. Aquí entrevistábamos en 2 ocasiones a un periodista que era bastante
progresista, entre comillas, era del país y trabajaba en viajero, en la parte, ellos creo que tienen un Sí, viajero, viajar, viajar sí, y sí, tal. sí. Y era un tío que, estoy hablando de hace 8 años, que era cuando empezaba todo el tema de internet, en el tema de los alquileres y tal. Y él decía, pero no solo para el alquiler vacacional, sino para los alquileres, para coger un hotel, para coger un apartamento. opiniones. Claro, y entonces él decía, olvídense ya, dentro de 10, 15 años, eso de que sean de 5 estrellas, 4 estrellas, Completamente de acuerdo. eso ya no va a tener ningún valor para el turista. El turista va a regirse por lo que dicen las páginas de los hoteles, lo que opinan. Y esos son los que van a marcar el estándar realmente del hotel. Y si Para mí es claro. Para mí es claro. Yo no sabía que había tenido esa entrevista, pues pero eso vamos. Y a mí me extrañó porque era del país, ¿no? Claro, él no esperaba que tuviera tanto éxito, hasta el punto que las redes sociales ahora son los que controlan todo prácticamente. Ya. Pues ahí están los estándares que estábamos diciendo. Yo eso lo veo en los restaurantes, lo veo en que existe una comunidad muy activa de gente. Pero también es verdad Sí, lo que dice Tomás, una cosa, y en eso coincido, y mira que coincido en algunas cosas, en otras no. Sí, no, pero coincido en una cosa, que llega un momento en que, como en este caso hay una demanda muy importante, la oferta cada vez puedes poner, pues yo no estoy nada contra el barrio de Altavista, ¿no? Pero, hombre, pero no es lo más adecuado. Un turista cuando viene, si yo me pongo de turista y quiero ir a una ciudad, no me quiero ir al barrio de... Pero normalmente las encuestas... Y no digo que no tenga derecho al señor ese a ponerlo, porque si la ley se lo permite, lo puede en las poner. propias plataformas, casi una de las preguntas que te hacen está relacionada con la ubicación. ¿Están de acuerdo ustedes con la ubicación? ¿Le gusta y tal? Siempre una de las valoraciones es la ubicación. Pero y a lo mejor porque no hay un mercado potencial para eso, que no digo... lo que quiero decir, aquí hay también, que yo sé que eso va en contra un poco de tu criterio, de que aquí Lanzarote está apostando las autoridades, de alguna manera. Y la sociedad. Y la sociedad, gran parte de la sociedad, no sé si toda la sociedad, pero vamos, pues de una parte importante de la sociedad apostando de que queremos menos turistas y de más calidad. Entonces, esto puede ir en contra precisamente pero que como deseo es impepinable, pero que no existe el pensamiento mágico. Tú no puedes tener 1 millón de visitantes a 100, a 100 euros y al día siguiente pasar y decir 500.000 a 200 euros. Que no funciona así. No funciona. Claro, entonces, pero por eso digo, desde el punto de vista es impepinable, porque es mucho mejor que venga gente con gran potencial aquí, porque se va a desarrollar, ojalá, pero que eso no funciona así. Y en el mundo no hay tantos ricos. Yo insisto en eso. O sea, que a veces, pues, aquí hay... Menos en China, ¿no? Menos en China. ¿Cuánto hay en China? Con el tema de los 1.000 millonarios, ¿no? Pero ayer salía que los 5 bancos más ricos del mundo son 5 bancos chinos. Pero bueno, eso te puede tener una cierta lógica. De todas formas, ese es un negocio poco claro. Ahí son todos ricos. No, te lo digo porque yo sé que tú... pero, es increíble. Y después estaba el J. Morgan, el JP Morgan, ¿no? Pero a lo que voy es que no hay tantos ricos, a pesar de que incluso en la retórica de muchos partidos políticos que se han montado, nuevos o viejos, están todo el día con el rollo de los ricos. Los ricos al final somos los que pagamos los impuestos y que como empiezan aquí arriba, se dan cuenta ellos, son malvados pero no tontos, ¿no? Se dan cuenta que no hay tanto, empiezan a bajar y terminamos pagando nosotros. Sí, al final, que no somos ricos. Al final pagamos, la verdad que las clases media altas son las que pagan y viven este país. Pero que sería genial que hubiese más ricos, pero que no los hay. Pero de todas maneras también, y en eso sí estoy de acuerdo con Antonio, ese discurso que se mantuvo más o menos, cambiando un poco vamos a decir, los eslogan, el eslogan de María Dolores Corujo con Osvaldo Betancourt, era Lanzarote Premium, por un lado el PSOE, y Osvaldo Betancourt es ni una cama más ni una cama menos, ¿no? Que es conseguir aumentar el poder adquisitivo de los visitantes y no subir en camas, ¿no? Y digo yo, pero ¿estamos actuando para ello? Pero al final... Pero esto, Guillermo, que tú llevas 10 años, yo tengo ya 41 años de trabajo en el periodismo. Pensé que tenías 41 años. No, ojalá. Desde el año 90, es decir, ya se hablaba de eso en Canarias y en Lanzarote especialmente. Pero vamos a ver, pero al final es dejar a la gente en paz, ¿no? O sea, que sería lo ideal. Un empresario que tiene los incentivos adecuados y es fácil de ejecutarlo, porque la experiencia lo dice, cambia su sector hotelero, reduce muchas veces el número de camas, aumenta la calidad e inmediatamente gana más dinero. Sí. Eso es lo que pasa siempre. Y eso es un mecanismo natural de mercado, pero para eso
Se tiene que permitir. Claro. Pero si tú metes todas estas regulaciones, los estándares de Tomás y demás, No, eso lo sería, complicas pero- mucho. No, sí. De todas maneras, eso que está diciendo Antonio es una verdad y no Pero era pasan tan, pasan pero todos no era lados. tan fácil Pero es verdad. de creerlo la gente. La Sí. gente, yo conozco aquí, porque conozco por toda la vida, porque llevo viviendo aquí, conozco gente pobre, rica, promotores muy importantes, otros no tan importantes, pero yo recuerdo que la gente decía, es mucho más seguro poner un apartamento de 2 llaves que te asegura pocos gastos, pocos empleados, tal. Pues ahora se está demostrando que es al revés, que teniendo buenas instalaciones, menos habitaciones y ponerlas más caras, la plusvalía, digamos, es mayor. Pero es que al final son procesos que se van dando y no siempre son fáciles de definir. Yo Y creo que hay también que apostar. ahora mismo Lanzarote, en general, hay más turistas, pero también hay un turista de un poquito de mayor poder adquisitivo. No, pero sí, a mí me parece muy bien la idea y además la defiendo y la comparto. Pero ¿estamos actuando en consecuencia? No. No puede ser que un turista de un poder adquisitivo superior venga a Lanzarote y esté 40 minutos, por ejemplo, en el aeropuerto esperando un taxi. No por hay, ejemplo. no hay derecho a eso. Hablamos no del hay paseo- derecho a hoy tener hablamos- carreteras como la hablamos tenemos. del paseo de cruceristas. Oye, queremos un turista que gaste, que invierta en Y después gastronomía, ver que todo eso coma, en la ruina. y vea y se encuentre una casa ocupada con unos hierros colgando. Pues entonces, me parece, como siempre digo yo, muchas veces el discurso político va por un lado y es muy bonito, digo yo, pero se está actuando en consecuencia. Y la mayoría de las veces la respuesta es no. Oye, ha sido muy... y quería preguntarte, para cabrear un poco a Tomás, también sobre el empleo público. No, digo porque creo que sigue creciendo el empleo público de una manera importante en este país, ¿no? Un gran peso muerto, sí, efectivamente. Digo, para no defraudarte tampoco y que Tomás pueda... Pero- No, porque creo que ahora leí una estadística, ¿no? De los que se han creado, puede ser de cada 5, uno un es empleo. que es lo que viene creciendo en los últimos tiempos. Y encima el ministro Escrivá considera que hay que generar hasta 400.000 puestos de trabajo más en lo público. Más la renovación empresarial, funcionarial que viene. Y a mí eso, los que estamos en el sector privado de la economía están todo el día diciéndonos lo mucho que nos va a afectar la inteligencia artificial. Y se ve que el único sector en este país que no le va a afectar la inteligencia artificial es al empleo público. Vamos a seguir poniendo... No, hombre, Tomás puñito. prefiere que le ponga un robot allí, un robot en la enseñanza. No, yo siempre digo que yo no pongo muchas cosas porque me quitan a mí. No pongo ni vídeo, no pongo ni vídeo si puedo. Pero vamos a ver, es que cuando hablamos de lo público, dice un cuñito, parece que vamos a hacer eso, a contratar a millones de personas poniendo cuñitos. Lo público no será el médico que te atiende cuando tienes un problema, no será quien te cuida el chinijo, no será si queremos desarrollar, si nos estamos haciendo viejos todos, porque es que la pirámide de población va así y esas personas, ¿quién las va a atender? Pues también tendrá que haber un sector de los cuidados. Es que, Pero yo creo que él se sí. refiere más a la eficiencia pública, ¿no? No, pero ya no solo eso, sino que además es que es la gran trampa. Obviamente nadie quiere morirse por no tener asistencia médica, pero nadie ha dicho que los médicos tengan que ser funcionarios. Digo, es que en muchos países del mundo la asistencia puede ser pública, Sí, como pueden ser los nórdicos. pero no necesariamente prestada por funcionarios, ¿no? La policía es otra cosa. Y así, con los profesores pasaría exactamente igual. ¿Por qué necesariamente han de serlo? Pero es más, en el caso de Canarias, la comunidad autónoma tiene algo más de 60.000 funcionarios. 12.000 son los servicios generales. Entonces, claro, cuando me dicen los médicos, no hay una sola empresa en Canarias que se acerque ligeramente a esa cifra de empleados, ¿no? 12.000. No, ya sabemos dónde están, porque luego en algunos sitios es muy difícil moverlos porque no quieren... Te estás hablando de los que no son ni Los médicos. servicios generales. Los que no Los son ni sí, sí, médicos. los servicios generales de la administración. No los que son médicos ni que Entonces, claro, a mí que siempre los hombre, médicos, obviamente los profesores, claro que son importantísimos. He dicho que tengan que ser empleados públicos. Porque también a veces se dice que, por ejemplo, se pone ejemplo como los países nórdicos, y los países nórdicos, te lo digo porque tengo familia, un danés, el amigo Bion, que todavía está el hombre por ahí vivito y coleando, pues allí, por ejemplo, la sanidad es decir, la sanidad es pública, pero los empleados son privados, los hospitales son privados. Son dos formas de llevar las cosas. Yo no sé, yo creo de todas maneras que por suerte, yo creo que lo que hay que buscar es una mayor eficiencia en los servicios públicos. Por ejemplo, ya en España y es muy difícil ya cambiar, que la gente cambie, es decir, que el ciudadano quiera cambiar el sistema público de sanitario. Yo estoy de acuerdo, pero estábamos diciendo... Y el público de enseñanza. Pero mira, porque ahora yo creo que son dos principios para mí, básicos
básico que yo sé que tú dices que puede ser que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Tiene que haber una enseñanza gratuita o gratuita. O en ese sentido... Nunca es gratuita. Gratuita nunca va a ser porque estamos pagando. Pero hay que pagarla. Sí, hay que pagarla. Pero me refiero... Tomás cobra. Claro, Tomás cobra. No, después aguanta los chinillos, coño, que tú no sabes lo que cuesta. No, pero en serio. Yo creo que yo lo que más pido, sobre todo son los gastos superfluos que veo en muchos ayuntamientos, en muchas oficinas, que veo que se podría ver mucha más eficiencia. Usted nombrado a Dinamarca y pues quizás habrá que mirar el modelo danés, cómo es o cómo deja de ser, pero yo también conozco ejemplos de países en los que lo público está desarticulado y es un desastre. Como Estados Unidos. Como por ejemplo América Latina. O sea, yo que he vivido y por la capacidad igualadora que tiene lo público. O sea, yo viví en un país como es el Perú, en el que en función de qué colegio estudiara y cuánto eres capaz de pagar por ese colegio, tienes luego un puesto de trabajo el resto de tu vida o eres un desgraciado el resto de tu vida. Y entonces la capacidad igualadora, y cuando yo contaba que yo aquí en Lanzarote iba al mismo colegio que el hijo de la limpiadora y del hijo del empresario, porque es que todos eran públicos, salvando uno concertado y uno privado que había, pues a mí eso me da una satisfacción, o sea, eso me genera un tipo de sociedad en la que yo me siento más cómodo viviendo también. Pero bueno, habrá otros que tengan el tal caso de Suecia, por ejemplo, donde se hizo una transición para que efectivamente la provisión sea pública, pero el servicio no, y están en régimen de competencia, tanto en sanidad, en educación y en pensiones. Son 3 cambios fundamentales de una sociedad que todos reconocemos como una sociedad muy enfocada al bienestar de los otros. Y si te metas, yo me he metido a veces en internet a profundizar las polémicas que hay y ellos han tenido también sus polémicas. Ellos han tenido sus polémicas importantes porque han visto que el servicio público muchas veces empezó a ser no eficiente. Claro. Y eso es otra cosa. Y entonces empezaron a plantearse qué medida había que hacer para que empezara a ser eficiente. Te dice que yo cobro, efectivamente yo cobro un sueldo, pero yo trabajo ese sueldo. Y yo sí creo que hay compañeros y compañeras, porque lo sé, porque lo vemos todos los días, que no lo que ganan no lo están trabajando y no hay... Y hay otros que trabajan por doble. Y no hay los mecanismos para el control de que los trabajadores públicos cumplamos... Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Porque ¿sabe la gracia? En todos los países que han hecho esas transiciones después de unos grandes planteamientos, todas tienen un mismo patrón, que es reformas que afronta un gobierno progresista apoyado por un gobierno conservador. Todas siempre, para que sean exitosas. Si no, al revés no. Irlanda, no funciona. Irlanda, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, es decir, países que han hecho unas transiciones muy eficientes, siempre fue igual. Sí, la programan los progresistas y la aprueban los conservadores. Bueno, se ponen de acuerdo, se acuerda, pero tiene que ser con un gobierno progresista el que impulse. De hecho, creo que el tema, por ejemplo, educativo, lo han querido sacar del debate político y más porque habían que, entre las fuerzas, tendría que entenderse. Pues nada, muy animado. Sobre todo porque has dicho muchas cosas que todo el mundo está en contra. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias. Jorge, un abrazo. Hasta luego. Guillermo, Jorge, nos vemos. También a Tomás. Con Tomás está más de acuerdo mucha más gente que contigo. Sí, lo sé. Nosotros no es una amenaza, volvemos mañana.